Ok, pues les decíamos que nos sentimos muy honrados y muy contentos de estar con todos ustedes, que nos sentimos muy agradecidos del ministerio de Centinelas, un ministerio guerrero de oración con un estilo de vida cercano a Dios, y nos sentimos muy contentos. Gracias también les dábamos a todos los organizadores que pensaban en considerarnos en esta tarde. Es un privilegio aprender junto con ustedes en este tiempo, en este congreso, primer congreso 2022, el primer congreso de Centinelas, del Ministerio de Centinelas. Y bueno, pues lo que queremos, lo que les estaba comentando es que John Piper mencionaba esto, dice: si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra frente a mí para que me guíe en mis oraciones, él comenta, suceden varias cosas negativas. Es una opinión personal, ¿verdad? Dice, lo primero es que tiendo a ser repetitivo, solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Otro aspecto negativo, dice él, es que mi mente tiende a divagar. Y bueno, pues en esta tarde queremos compartirles, mi esposa Claudia y yo, la oración guiada por la palabra de Dios. La oración guiada por la palabra de Dios. Y lo que vamos a nosotros a abordar prácticamente son tres guías. Queremos compartir con ustedes tres formas de cómo nos puede guiar la palabra de Dios en nuestras oraciones. Creemos que el estilo de vida de un centinela tiene que ser un hombre o una mujer guerrero de oración, pero también un hombre y una mujer muy dedicada a la palabra de Dios. Y lo que compartiremos con ustedes son estos principios de cómo puede la palabra de Dios guiarte, apoyarte en tu oración para que ésta sea más efectiva, directa, en cuanto al ministerio que desempeñas como centinela. La primera guía que nosotros vamos a abordar en esta tarde es las oraciones guiadas por las promesas de Dios. Es decir, que las promesas de Dios van a ser una guía en nuestras oraciones. ¿Cómo poder empatar las promesas de Dios con mi vida de oración? Y bueno, para esto quiero comentarte de un gran hombre de oración, como todos lo conocemos, Daniel, un hombre guerrero de oración, que él tenía 3 tiempos de oración diariamente y que estuvo dispuesto a morir, ser sacrificado en el foso de los leones, a dejar la vida de oración que él tenía. Nosotros vamos a observar una parte en su vida, una parte de cómo él utilizaba las promesas de Dios para ser guiado en sus oraciones. Eran oraciones con propósito, dirigidas. Y yo quiero leerte un fragmento de Daniel, ese libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Dice, era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, y mira lo que él hacía, dice, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, algo ocurrió con él, dice, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Y nosotros podemos ver aquí a este hombre, este guerrero de oración, que también en su estilo de vida tenía una convicción no solamente de acercarse a la Biblia, escuchar de manera fortuita la Biblia, sino de estudiar las Escrituras. Hoy nosotros vamos al libro de Jeremías y está dividido en capítulos y versículos, pero imagínate en él un rollo completo, sin capítulos, sin versículos divididos. Y él estaba ahí estudiando este libro, ¿verdad? Por el profeta Jeremías. Y esa tarde y en esa ocasión que nos revela Daniel, dice que aprendió que Jerusalén debía quedar en desolación solamente por 70 años. Eso fue algo que le animó, porque precisamente en este primer año del reinado de Darío ya llevaban 69 años. Estaba próximo a cumplirse. Imagínate cómo iba a ser su oración. Yo quiero dejártela de tarea cómo es su oración, porque en los versículos posteriores está esto. Que dice, así que dirigí, cuando se dio cuenta de esto, dice, así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno.
también me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Por ejemplo, Jeremías 29:10, es probable, algunos expertos dicen que no es Jeremías 29:10 lo que leyó, que tal vez fue otra cosa. Pero el punto es que a través de Jeremías, él dedujo una promesa de Dios, que esa desolación del pueblo de Dios solamente iba a tener un tiempo de duración de 70 años. Dice Jeremías 29:10, dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Imagínate cómo latió su corazón de Daniel, este hombre de oración, cómo brillaron sus ojos al nuevamente recordar, wow, vamos a estar de vuelta, Dios lo prometió, vamos a regresar, vamos a experimentar cosas buenas. Y por eso lo vas a ver volcado en sus oraciones, ahora pidiéndole a Dios con esa confianza de lo que Dios habría prometido. Es como si le dijera a Dios, tú prometiste que nos ibas a hacer regresar, a hacer volver. Qué animante, ayúdanos a tener el corazón correcto. Ayúdanos a estar en el corazón en el punto para poder volver y retornar a tu lado. Y bueno, cuando leemos las escrituras, realmente cuánto nos podemos estar enfocando en estar encontrando promesas de Dios. Ahorita les queremos compartir que hay 5 categorías como principales para nosotros poder encontrar promesas de Dios, y también vamos a ver cuando hay cosas que no son promesas de Dios, porque no podemos todas las escrituras como sacarlas y hacer las promesas de Dios. La primera categoría es cuando hay temor, ¿no? La parte de la Biblia encontramos promesas de no temas, no tengas miedo. Entonces podemos encontrar varias promesas que nos hablan directamente a eso, ¿no? Nosotros cuando pasamos situaciones, pero también a los hermanos por los que estamos orando o por nuestros amigos, y tener esas promesas para poderlas orar, pero también para poderlas compartir. Otra categoría es la duda. Cuando hay incertidumbre, estamos orando por algo que no sabemos qué va a pasar. Ahorita en la región nosotros nos estamos reuniendo todos los días para poder estar orando a determinada hora, y porque no sabemos qué está pasando, hay duda. Entonces nuestras oraciones también vamos determinándolo a las promesas de Dios que nos dan confianza. El tercera categoría es cuando nos desesperamos, cuando dice no te desesperes, que significa que necesitamos promesas para poder tener paciencia. Hay que buscarlas y encontrarlas. La 4 es no desmayes. Cuando se está pasando una situación de verdad triste, dolorosa, hay algunas situaciones que no se van a poder cambiar y que lo único que se necesita es fortaleza en el corazón para poderla sobrellevar. Y en esas hay que buscar promesas que hablen de fortaleza. Y la quinta categoría donde podemos encontrar de sugerencias de promesas es la parte de no vas a fracasar porque Dios está contigo, y es tener una confianza ante algo que Dios nos ha dado para poderlo realizar. Antes de continuar, quiero preguntarles, ¿me escucho bien o salgo y regreso? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Entonces, confirmando lo que decía mi esposa, es que típicamente, si tú y yo buscamos promesas de Dios en la Biblia, vamos a estar encontrando en estas categorías principales en donde Dios una y otra vez nos hizo o apuntan hacia esos puntos. Promesas hacia el temor que típicamente enfrentamos, hacia la duda, hacia la impaciencia, el que tengamos paciencia, fortaleza y confianza. Cuando tú estés buscando como un hombre de oración para poder dirigir tu oración a través de las promesas, vas a encontrarte típicamente promesas encausadas en estas 5 categorías. Pero también quiero comentarte que tenemos que aprender a evitar y reconocer lo que no es una promesa.
Hay 4 errores o más que podemos cometer cuando nosotros como buscadores de promesas en la palabra de Dios podemos caer. Uno de esos errores, uno de ellos que quiero comentarte es que debes evitar confundir una promesa que dijiste, ya encontré una promesa, cuando lo que realmente encontraste es un principio. Evita confundir los principios que vienen en la Biblia con verdades. Por ejemplo, en Proverbios 22:6, ahí nos enseña un principio. El principio dice así, escucha, esta escritura la conoces o la has escuchado bien. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí les he escuchado, verdad? Entonces, eso es un principio, no es una promesa. Es decir, que todos los niños que son instruidos automáticamente no significa que van a ser discípulos fieles para toda la vida. Pero es un principio en el sentido de que enseñemos a los hijos y eso va a ser favorable para su vida. Tendrán más probabilidad de estar con Dios. Entonces, uno de los errores comunes es evitar que los principios que encontremos en la Biblia los confundamos con promesas. Sí, el segundo es evitar ignorar el contexto. Esto es muy interesante porque a veces creemos que hay ciertas promesas cuando en realidad solamente fueron, o sea, es algo que se sale totalmente del contexto. Por ejemplo, a veces llegamos a utilizar la escritura de Hechos donde dice al carcelero, le dicen, ¿sabes qué? Tú crees y se va a salvar, ¿no? Se va a salvar tu familia. ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces es como, sí, yo voy a creer en Dios y él es el que va a salvar a mi familia y va a llegar. ¿Y cuál es la realidad? Que no solo porque creamos o sirvamos a Dios, llega a nuestra familia. Entonces, ¿qué significa? ¿Que Dios miente? Claro que no. ¿Qué es lo que está sucediendo? La promesa, cuando son promesas de Dios, es para todos y se van a cumplir siempre. Entonces, si esto no sucede, es porque era una promesa que era específicamente para el carcelero. Tenemos que advertir mucho ese punto. Si tú buscas ahorita un libro, promesas de Dios, Biblia, promesas de Dios, vas a darte cuenta que la realidad es que son promesas pero que están sacadas de su contexto. Como lo comenta mi esposa, esa promesa, el contexto era para un solo hombre, ese carcelero, y la promesa se cumplió en horas. Solamente restaron horas para su cumplimiento. Entonces hay promesas que son dirigidas exclusivamente al pueblo de Israel, a cierto hombre. Así que como buscadores de promesas no solamente debemos de evitar confundir los principios, sino también analizar el contexto de a quién está dirigida esa promesa para poderla reclamar y llevarla como guía en nuestras oraciones. Otra de los errores que necesitamos evitar en encontrar las promesas de Dios es evitar, si son promesas, evitar ignorar si son promesas condicionales. Te vas a dar cuenta que hay promesas en donde Dios dice, si tú esto, yo esto. Y a veces solamente queremos la parte buena de la promesa, pero hay que leerla completa. La parte condicional también nos toca. Así que también identifica si es una promesa condicional para que leas el paquete completo y no solamente te quedes con lo bueno de la promesa, porque vas a estar queriendo reclamar la promesa, pero nunca hiciste tu parte y no se va a dar. Sí, también otro error es limitar una promesa a tu propio entendimiento. Es como la entendemos, lo que nosotros queremos y deseamos o lo que pensamos, de qué manera va a suceder esa promesa. Y un gran ejemplo es con Abraham y Sara, ¿no? Que ya tenían ahí la promesa, pero ellos dijeron, yo creo que la manera en la que se va a realizar la promesa es con la esclava. No iba a ser con la esclava, iba a ser con Sara. Entonces, a veces nosotros limitamos en nuestro entendimiento en cómo se va a llevar a cabo la promesa. Entonces, al ayudar a las personas y nosotros también al orar, necesitamos tener eso muy claro porque al final de cuentas, además de orar con las promesas, les da esperanza con las personas que estamos compartiendo y ayudando. Así es que muchas veces tendemos a ponerle pues el tiempo del cumplimiento a las promesas de Dios. Evita hacer eso. El tiempo, la manera, la forma, el cuándo, el cómo que sea de Dios y no nuestro. Eso nos va a afectar. Así que tenemos
Sabemos que ustedes son hombres de oración, hombres y mujeres de oración. Y esta parte queremos animarles que abracen como guía de sus oraciones las promesas de Dios. Será increíble, sus corazones van a latir fervorosamente, van a poder sentirse con confianza, con ánimo, con mucha fe, con mucha pasión. Pero tengan cuidado, que sean promesas reales. Por eso necesitamos evitar los errores comunes. La segunda guía son, aparte de lo que fueron las promesas, es oraciones guiadas por los salmos. Aparte de las promesas de Dios, también podemos utilizar los salmos, 150 salmos, que podemos utilizar como una guía en nuestras oraciones. Gordon Wenham decía, los salmos fueron diseñados para ser orados. También Ken Langley decía, por 30 siglos el pueblo de Dios ha encontrado en los salmos una respuesta a la súplica de sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Los salmos son una fuente muy rica que dirige nuestra oración. Algunos ejemplos, voy a darte un breve ejemplo, voy a leerte solamente una fracción de esta escritura. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 10, toda la oración completa. Es Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 2, del 1 al 10. Yo solamente voy a leerte los versículos del 3 al 5, los que están en pantalla. Dice así: dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que ha hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado, y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. Esta oración es de Ana, quien recuerda que le suplicaba a Dios por un hijo y que le dio por hijo a Samuel, el profeta que se convirtió en profeta, Samuel. Pero te vas a dar cuenta de algo muy interesante, que Ana estaba orando, pero ella estaba orando, y quiero que revises posteriormente a esto, por el tiempo, el Salmo 113. Y vas a darte cuenta que Ana estaba dirigiendo esta oración, guiada por el Salmo 113. Las cosas que vienen en el Salmo 113 son cosas que contenían la oración de Ana. Y bueno, así muchos ejemplos está hechos en el capítulo 4, versículos 24 al 30. Vas a darte cuenta que estaban usando la referencia al Salmo 2. ¿Cuántas veces hemos escuchado cómo Jesús también mencionaba las palabras de los salmos, aún en la cruz? Los salmos son una guía para muchos hombres y mujeres en la Biblia que lo usaban como una guía, como la directriz para poder expresar en sus oraciones. Puedes hablar y, oye Fer, ¿de qué otra manera puedes hacer los salmos? Una cosa práctica es que te vayas palabra por palabra. Por ejemplo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Ahí te detienes y empiezas a volcar tu corazón expresando: Dios, eres quien me guía, eres quien le da confianza, tú diriges cada paso de mi vida, muchas gracias. O si estás orando o intercediendo por alguien, tú le diriges, tú eres quien lo pastorea, te aseguras que esté bien, estás dispuesto a hacer lo que sea por mantenerlo a salvo, eres el buen pastor. Y te vas con la siguiente frase y la siguiente frase. La frase que no la entiendas, no te preocupes, sigues con la siguiente frase. El punto es que tú entiendas lo que se está expresando y dirija tu oración. No solamente las palabras, las promesas van a dirigir tu oración, sino también los salmos. Tercera y última guía. La tercera guía es que tus oraciones sean guiadas por los atributos de Dios. Tus oraciones sean guiadas por los atributos de Dios. En este punto vas a ver muchos ejemplos. Para muestra te voy a dar el de Moisés. En la escena de Números, en el libro de Números, capítulo 14, versículos 17 al 19. Números, capítulo 14, 17 al 19. Dice lo siguiente, por favor, está orando. Está en un tiempo de oración Moisés. Dice, por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. Versículo 18 y está en rojo. El Señor es lento para enojarse
y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Ya empieza a decir, Él extiende los pecados a los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Quiero que en tu estilo de vida, en que vayas a la palabra, no solamente vas a estar atento a las promesas, no solamente vas a usar los salmos. Quiero que tus ojos también estén atentos a los atributos de Dios. Porque tú vas a darte cuenta que hombres y mujeres en la Biblia también lo hacían como una guía. Lo hacían como una directriz en sus oraciones. Aquí nosotros podemos ver en donde en su oración estaba diciéndolo Dios, su atributo. Tú estás lleno de amor, tu amor es inagotable. Perdonas toda, eres un Dios perdonador, en conformidad a tu magnífico e inagotable amor. Aquí yo te quiero hacer una recomendación aquí específicamente de Moisés y esta escena. Yo recuerdo haber compartido una clase que puede ayudarte mucho a entender este atributo de Dios. Está en el YouTube, en el canal de la región Guadalajara, y se llama Gesed, el intraducible amor de Dios. Y habla de esa cualidad, pero apasionate de las cualidades de Dios. Ahorita vamos a mencionar 10 cualidades de Dios, que tus ojos han de estar atentos, y que cuando estés postrado en la oración, cuando estés pasando un tiempo y orando, intercediendo por personas en dificultad, que los atributos de Dios guíen tus oraciones, guíen tu confianza, guíen tu fe, guíen tu pasión. Otros ejemplos están en Joel 2:13, el Salmo 136, es un salmo de alabanza hacia la misericordia de Dios. Qué tan importante es poder tener claro quién es nuestro Dios, porque cuando estamos orando por alguien o estamos pasando tiempos en necesidad o de dolor en nuestras vidas, es tan fácil como cambiar nuestra mirada en la situación, pero Dios sigue siendo Dios. Pase lo que pase, sus atributos no cambian. Así nuestra oración haya sido lo que esperábamos o no haya sido nuestra voluntad lo que sucedió, siempre es algo que nos va a ayudar a estar fortalecidos. Y ustedes que tienen este ministerio tan profundo y que se necesita tanta espiritualidad, es tan necesario eso, porque el dolor de alguien más te duele. Y como alguien se siente, tú también lo sientes. Entonces llega un momento que hasta el propio ánimo, uno puede sentirse desanimado o se puede sentir triste al estar compartiendo el dolor con una persona. Pero lo que es lo que nos va a fortalecer, el pensar quién es Dios. A mí a veces me pasa que me fijo más en la situación, en las personas, en la solución, que el recordar, pero quién es Dios, ¿no? Ante todo. Entonces, atributos son muchísimos, les queremos compartir 10. Uno es que es la infinitud de Dios, o sea, Dios es soberano, Dios está por encima de todo, de cualquier persona. 2, la inmensidad de Dios es tan grande que no nos podemos imaginar qué es, que todo lo que Él ha creado. La bondad de Dios, Dios es bueno en todo momento. A veces cuando alguien sana, decimos, ay, Dios es bueno, gracias Dios, pero quiero decirte que aunque la persona no sane, aunque la persona llegue a fallecer, Dios sigue siendo bueno. Y eso pasó también cuando la hermana de mi esposo falleció. Dios sigue siendo, Dios no va a ser más bueno porque alguien se cure. Dios sigue siendo bueno siempre, en todo momento. Por ejemplo, el 4 dice la justicia de Dios. Él siempre va a ser justo, aunque se vea que lo que está pasando es algo terrible. Dios es justo. Dios es 6:5, Dios es misericordioso. Contamos con la gracia de Dios en el 6. La omnipresencia de Dios está en todos lados. Él conoce lo que está pasando en nuestros corazones y en las mentes de las personas que estamos orando. La inmanescencia de Dios, la santidad de Dios. Dios es santo, Dios es puro, que no nos quepe en nuestra mente
decir de por qué permite estas cosas malas que sucedan. Dios es santo y Él no es quien lo está provocando. Y por último, la perfección de Dios. Dios es tan perfecto y tan amoroso que aún en medio del dolor, Él de verdad saca cosas buenas para nuestras vidas y ayudar a los demás. Para continuar, ¿sigo escuchándome? ¿Seguimos escuchándonos? Perfecto. Bueno. Como te das cuenta, el estilo de vida del centinela, como ustedes lo han estado viviendo, sí es orar. Y no solamente queremos que ustedes sean personas que vayan a la Biblia, sino estamos hablando de la intención y la guía para que pueda ayudar a lo que ustedes oran ya. Ustedes ya oran por cosas, ustedes tienen misericordia y compasión en su corazón. Ahorita que veía hace un momento cuando nos estábamos haciendo la prueba, a Cuitláhuac solamente lo conocía por WhatsApp y no veía su foto. Y ahora que lo vi, dije, a Cuitláhuac lo he visto. O sea, ¿cuánto tiempo lo he visto a Cuitláhuac? ¿Cómo uno puede perseverar? Pero queremos que lo que tú haces en tu cuarto de guerra, en tu lugar de oración, que la Biblia cobre un sentido muy especial en tu corazón. Familia, si ustedes dejan la Biblia a un lado o solamente por encimita, el ministerio que ustedes desempeñan va a ser más carente, más pesado, muy complicado. Así que es muy especial. O sea, ahorita imagínate la tarea que ya te puedes llevar. Híjole, las promesas de Dios. Algunos libros que te digo que son promesas que tenemos que fijarnos, ¿verdad? Como ya lo hablamos, hablan de más de 3,000 promesas. Pero si vas descartando para las que sí son aplicables para cada uno, ¿cuántas te vas a encontrar? Los salmos, tenemos muchos salmos. Ahora los atributos de Dios, que los encuentres. Veas cómo los grandes hombres de Dios, como ahorita escuchábamos a Moisés, orar centrado a través de un atributo de Dios. En otra declaración, John Piper dice lo siguiente: caí en la trampa en la que caen tantos creyentes jóvenes, la lectura de libros religiosos. Es decir, que a veces queremos sustituir, ¿verdad?, la Biblia por libros que traigan escrituras. Acabo que lo escribió un cristiano y trae escrituras y voy a las referencias. No. Dice John Piper, yo caí en esa trampa. Sustituí mi lectura personal por esos libros. Dice él, para mí es absolutamente esencial que mis oraciones sean guiadas, saturadas, sostenidas y controladas por la palabra de Dios. Eso es lo que deseamos compartirles en el corazón. Que sus oraciones sean guiadas, saturadas, sostenidas y controladas por la palabra de Dios. También fíjense que en el mismo canal de la región, acá en Guadalajara, el año pasado hice la Biblia en audio. Que cada día pudiésemos dedicar 25 a 30 minutos para poder leer la Biblia en un año. En esta ocasión era una Biblia en audio, audible. Y bueno, me hice ese proyecto, está ahí en el canal, pero me di cuenta de algo muy interesante. Me di cuenta de que nuestro deseo como cristianos, sí, es estudiar la Biblia, pero que se desaniman muy fácilmente. Lo que notaba, como te da YouTube métricas, te dice cuántos, de qué edades ven tu video, en dónde se quedan, etcétera. Te das cuenta que muchos hermanos claudicaban. Al principio hasta me mandaban mensaje, sí, yo también voy a comenzar este año con la lectura de la Biblia. Y solamente les duró 2 o 3 meses. Quiero también pedirte a ti que eres centinela y que en tu estilo de vida es que integres un estudio profundo de las Escrituras. Ten como un hábito el que leas la Biblia por completo. Porque así como te sientas y quieres ver una película, siempre vas a recurrir a tus géneros favoritos. De la misma manera vas a recurrir a la Biblia, a tus libros favoritos. Pero tú no puedes estar solamente en tus libros favoritos, sino que tienes que estar conociendo toda la Biblia. Si es para ti una ayuda o una herramienta esta Biblia en audio que hicimos en el canal, solamente siguiendo como el programa de lectura o escuchándola o como tú seas o lo que sea,
pero por favor, que tú puedas hacer, que tus oraciones sean guiadas, saturadas, sostenidas y controladas por la palabra de Dios. Así que en esta tarde escuchaste 3 guías, una oración guiada por la palabra de Dios, guiada a través de sus promesas, guiada a través de los salmos y guiada por los atributos de Dios. De todo corazón, gracias. Deseamos que esto equipe tu corazón en tu ministerio y a Dios sea la gloria.